¿Qué tal? Muy buenas. Otro jueves a las 6 de la tarde aquí estamos en las cofradías y hoy, claro, hoy tenemos que hablar de algo que ha ocurrido este pasado fin de semana. Tenemos muy reciente, hemos visto muchas fotos, el domingo en la tertulia hablamos de ello. Hoy nos vamos a ir hasta la provincia, nos vamos a ir lógicamente hasta Almojía, donde este fin de semana se bendijo y se presentó también a todo el mundo cofrade la nueva imagen del Cristo de la Veracruz, obra de José María Ruiz Montes. Vamos a hablar de eso, pero antes de empezar, también vamos a hablar de eso con La Lanzada de Jaime Moreno. Vamos allá. Muy buenas a todos. Cuando miramos con cariño a la provincia solemos hacerlo desde el afecto y la nostalgia que nos causa encontrar en la autenticidad de sus formas, en la permanencia de los ritos y costumbres ancestrales y en la conservación, en muchos casos, de un patrimonio material e inmaterial, todo lo que nuestra ciudad y su historia ha ido borrando. El pasado sábado volvimos a mirar a la provincia, pero esta vez no lo hicimos desde el sepio de la melancolía, ni con el deseo de reencontrarnos con el pasado. La mirada que dirigimos el sábado a la provincia, al pueblo de Almojía y a la hermandad de la Veracruz, era una mirada impregnada de presente y repleta de futuro. Ya no era la mirada hacia los depositarios de un legado histórico, sino una mirada hacia el espejo en el que mirarse para contemplar la sensatez y el acierto de las cosas bien hechas. Cuando existe en un colectivo el deseo intenso de conseguir algo y cuando a este deseo le acompañan el interés y el empeño, los resultados han de llegar forzosamente. Dentro de los planes de renovación estética que la venerable Hermandad de la Veracruz de Almojía lleva realizando desde hace más de 20 años, subyace mucho más que este sobrio término. Hoy hablaremos de la renovación, así denominado este proceso desde la cofradía, que a partir de la semántica de identidad y desde esos infinitos matices que esconden cada una de las palabras, vamos a resignificar toda la sinonimia que guarda esta palabra, renovación, que como veremos va mucho más lejos de lo modestamente planteado por la corporación. Renovar es recuperar, primer paso que la hermandad tuvo que dar tras el estallido de la Guerra Civil Española cuando se saquea la iglesia y se destruyeron las sagradas imágenes de la cofradía junto a casi todo el patrimonio. Pero renovar también es reparar, y el daño cobrado es reparado en parte en 1942 cuando se adquiere en Málaga la imagen del Santísimo Cristo, que fue bendecida en marzo de dicho año y que tuvo su primera salida procesional el Jueves Santo de ese mismo año también. Conlleva también nuestra palabra restablecer. Y en mayo de 2001 la Junta de Gobierno aprueba la construcción de una cripta de columbarios en los sótanos de la Casa de Hermandad, que bendecida, inaugurada en marzo de 2002, se restablecía con ello los fines principales que tenía impuestos la hermandad en el siglo XVI, como última obra de misericordia con el hermano, enterrarlo. También encontramos renovar en la acción de redimir, pues en el 43 se adquiere la imagen de un Cristo yacente para la procesión del Viernes Santo, restituyéndose al culto el misterio del Santo Entierro, que se procesionaba antes del año 36. El epílogo llegará en marzo de 2002 con la bendición de la nueva imagen del Santo Entierro, obra de Juan Manuel Miñarro, para que los hermanos y devotos tuvieran desde la dignidad escultórica la contemplación de cómo Cristo redime a la humanidad con su muerte. También renovar es recobrar, recuperar lo perdido y no encontrado, y en noviembre del 18 de este siglo se aprueba el cambio de imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz en base al proyecto presentado por el imaginero José María Ruiz Montes. Entra también en esta resignificación rescatar, y es que la corporación ha creído oportuno la ejecución de un nuevo conjunto profesional al servicio de la firme idea de recuperación o rescate, en la medida de lo posible, de la estética barroca que poseyó hasta los aciagos sucesos de los años 30, donde todo el ajuar procesionista fue pasto de las llamas. Algo que ya vive en sus últimas fases de ejecución desde un proyecto de Francisco Naranjo. Y por último, también es renovar y reponer el decoro, la nobleza, la gravedad y la excelencia de la imagen titular. Con la bendición el pasado 9 de octubre de la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, se acababa de reconquistar ese espacio perdido hace casi un siglo y que, si bien todo lo perdido es irrecuperable, sí es susceptible de elevarlo a unas altísimas cotas de sentida belleza con su renovación. La hermandad a lo largo de todo este tiempo ha librado batallas contra los avatares, el tiempo, la infernal parálisis de los años 30, hasta la primera renovación en los 40, donde aún convalecientes del durísimo y doloroso golpe recibido supieron rehacerse. Pero conforme se aliviaba la memoria, se iba encontrando el camino que hoy nos muestra en la provincia el mejor ejemplo de reconstrucción que debe servirnos, a malagueños y cofrades en general, de espejo en el que mirarnos. Enhorabuena, cofrades del Veracruz de Almojía.
Bueno, pues esta era la lanzada de Jaime Moreno, esa semblanza, esa retrospectiva de la hermandad. Y claro, ahora vamos a hablar con Jaime Moreno. Muy buenas, ¿cómo estás, Muy Jaime? buenas, muy buenas, Fran, ¿qué tal? Pues mira, la verdad que con muchas ganas de hablar de lo que no hablamos el domingo sobre el nuevo crucificado. Es decir, hablamos de lo que nos parecía estéticamente, artísticamente, etcétera, pero yo creo que es el momento de darle otra visión, ¿no? Hablamos de lo visible y ahora vamos a hablar de lo que no se ve, de lo que no se aprecia, pero que tiene mucho interés porque sin eso no hubiera sucedido lo otro. Entonces, Efectivamente. esos entresijos, esas mentes pensantes, esa capacidad de raciocinio y de encontrar soluciones a problemas, pues yo creo que es lo que nos mueve, entre otras cosas, a tener esta entrevista, ¿no? Bueno, pues la entrevista y nuestro entrevistado, a quien vamos a saludar ya, es Francisco Morales. Muy buenas, Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy Bueno, buenas noches. Pues Paco es, me imagino, Paco es primer teniente hermano mayor y delegado de la banda de música de la Cofradía de la Veracruz de Almojía y lógicamente, banda de cornetas y tambores. de cornetas, perdón, de No, los de dos, de cornetas los y dos. tambores y Por de eso te música. digo, por eso te digo, De ambas. que tiene doble trabajo. Paco, nosotros somos muy sinceros con nuestros espectadores. Esto lo estamos emitiendo el jueves a las 6 de la tarde, pero nosotros estamos hablando un lunes casi a las 10 de la noche, después de que tú este fin de semana hayas estado sábado y domingo de cara al público, pero lógicamente días antes preparando todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Decías que estabas cansado, es lo mínimo, pero satisfecho también, ¿no? Mucho. La satisfacción del trabajo bien hecho. Del trabajo bien hecho, no solo del propio, sino del trabajo bien hecho de una corporación que tiene las ideas muy claras, que tiene una riqueza de hermanos impresionante y que tiene una junta de gobierno y allegados, como digo yo, no solo los propios de la junta de gobierno, que siempre que les solicita están ahí trabajando. Una hermandad de pueblo, como llamo yo, pequeño, para que tenga la envergadura, la infraestructura que tenemos nosotros, no puede ser de otra manera que no sea con el trabajo de mucha gente y con el esfuerzo de tantísimos hermanos. Paco, mira, si te parece, vamos a hacer una cosa. Y es que vamos a hablar primero, va a empezar Jaime y vamos a ir hablando sobre lo que ha ocurrido este fin de semana. Vosotros habéis organizado 2 días, el 9 la bendición, el 10 una veneración, y yo creo, Jaime, que hay que empezar precisamente por ahí, por ese momento en el que Sí. la Veracruz de Almojía dice, oye, este fin de semana es nuestro fin de semana. Por la eclosión, ¿no? De esa idea que se concentra entre los meses de noviembre del 18 y octubre del 21. Pues claro, la eclosión fue octubre del 21, que fue la presentación y la bendición, sobre todo, de la imagen, de la nueva imagen del Señor de la Veracruz de Almojía. Y bueno, es verdad que habéis dividido digamos, el fin de semana en 2 jornadas, una más de puertas para adentro, más interna, más de hermanos, que fue el día 9, y otra más pública, más de visita, el día 10. Vamos a empezar por el día 9, si te parece, y cuéntanos más o menos cómo fue toda la ceremonia de la bendición, qué tal la reacción del señor obispo, qué le pareció el crucificado, y bueno, y cómo fue todo el acto en general, Paco. Pues yo creo que fue, la palabra que lo define es la solemnidad. La solemnidad con la que se asistió por parte de los hermanos, por la organización que había, la dificultad, los nervios no solo ya por el acto en sí, que ya lo conlleva, ¿no? El hecho de bendecir una nueva imagen ya lo trae consigo, pero hacerlo en este tiempo tan difícil que hemos vivido, ten en cuenta que todo esto que la hermandad ha estado gestionando ha sido en mitad de una pandemia. En mitad de una pandemia donde la hermandad no ha estado generando prácticamente dinero, donde todo es incertidumbre, donde si tiene una dificultad organizar cualquier tipo de evento, en una Semana Santa y demás, de manera ordinaria, pues ahora había que reinventarlo, había que hacerlo. Y entonces, pues esto nos ponía un poco a pruebas también. Estábamos muy nerviosos por el asunto del protocolo COVID y de lo que pudiera esto sobrepasarnos un poco.
tuvimos la suerte de que en la llegada de la imagen coincidió con el pasar Almojías al nivel cero de pandemia. Entonces eso fue mucho más tranquilizador, no había aforo, eso no facilitó mucho las cosas porque ¿a qué hermano es al que le dices tú no puedes estar aquí el día que llega tu devoción? El día que llega el Señor Almojía, el día un día grande para todos nosotros, ¿a quién le dices tú te tienes que quedar en la puerta? Entonces, Paco, ¿cómo fue esa recepción de la imagen en privado? Porque, claro, sabemos, hemos visto fotos, sabemos del acto, hemos visto imágenes, incluso se retransmitió en directo, pero ¿cómo fue ese primer encuentro de muchos hermanos que a lo mejor no habían visto todavía la imagen cuando el Cristo llegó a la iglesia? Nosotros tenemos que decir que el Cristo sí lo conocían los hermanos que quisieron desplazarse al taller de José María. Hablamos con él, él nos permitió gustosamente, que nos facilitó mucho, que todo el hermano que quisiera había un día, digamos, como de puertas abiertas para que pudiera tener esa cercanía con la imagen, porque la hermandad tenía pues ese nervio de la aceptación de la imagen. No olvidemos que la imagen que sustituimos es una imagen de 80 años de tradición, de fe, de veneración, es muy difícil en cualquier cofradía hacer este cambio que nuestra hermandad fue valiente y doloroso, porque es una cosa, es dura porque ten en cuenta que no he conocido otra imagen y que todos mis rezos, todas mis oraciones, todas las de los hermanos han ido enfocadas pues a una imagen. Todos sabemos que uno cuando le reza la imagen no debe ser ni fetichista ni iconoclasta, pero sí es el medio de comunicación para rezarle, para pedirle a Dios. Y nosotros pues ese cambio pues fue difícil por todo lo que traía porque en el Cabildo de 2018 ya se explicó pues en el estado en el que estaba la anterior imagen. Fuimos muy sinceros con los hermanos, dijimos que era una imagen restaurable, nosotros no fuimos engañando a nadie, ni contando ni milongas ni nada, porque creemos que es un ejercicio de responsabilidad y quien toma esta decisión no es una junta de gobierno. Esta decisión quien la toma es la cofradía en sí, con todos sus hermanos. Se le explica la situación, se le dice que se ha restaurado en varias ocasiones por desperfectos continuos que tiene la imagen y hubo una intervención severa de Pedro Pérez Hidalgo en el año 87 que nos dijo, pues ahí tenéis Cristo, puede durar 50 años o un día, porque el problema de esta imagen es que el material en el que está hecho fragua mal porque había piezas de madera, había piezas de escayola. Recordemos que era una imagen de posguerra de los talleres catalanes de Olot y comprado en Miguel Hermoso en Málaga. Y entonces, claro, ofrecía esa serie de problemas y nosotros quisimos ser muy sinceros y que fuesen los hermanos los que tuvieran la decisión. Y por suerte la hermandad hizo un ejercicio de responsabilidad y más del 90% de los hermanos avalaron esta llegada. Y creo que fue muy tranquilizador el que la imagen que ha hecho José María pues integre. Claro. Paco, a mí hay una cosa... Uh-huh. A mí hay una cosa, y perdona porque precisamente va por ahí, a mí hay una cosa que hablábamos tú y yo la semana pasada y es que decía, nosotros hemos dividido el programa de actos en dos. El día 9, además lo queremos dejar muy claro, el día 9 es para los hermanos, para la gente de Almojía. Y el día 10, que así fue y así se ha cumplido realmente, era para la gente que iba de fuera. Eso lo habéis cumplido y lo habéis conseguido, ¿no? No, en realidad no era, así es como terminamos vendiéndolo un poco a los medios, pero no fue tan así en la realidad. No es tan así en la realidad, puesto que el domingo quien asistió a la misa de acción de gracias, la amplia mayoría eran también hermanos de la cofradía y hermanos que quisieron evitar un poco ese bullicio del día antes. Hay que aclarar que la hermandad nuestra, aunque el pueblo con todo el término municipal, que es de los más grandes de la provincia de Málaga,
tiene el pueblo 3.700 habitantes, la hermandad tiene 1.000 hermanos. Entonces había que darle cabida en una iglesia que no es el mejor templo de la diócesis, digamos, no es la Catedral de Málaga. Aquí ahí tiene la capacidad que tiene y recoger a 1.000 personas es inviable. Entonces fue también uno de los motivos de dar los 2 días. Lo que sí se amplió para el público, digamos, fue una veneración posterior que se hizo de 3 de la tarde a 8 de la tarde, donde sí hubo una afluencia masiva del mundo cofrade malagueño en particular, malagueño de la provincia, porque estuvieron acompañándonos desde muchos puntos. Y lo que se hizo el día 9, pues sí nos arroparon muchas hermandades con las que la cofradía nuestra tiene mucha vinculación. Hermandades como el Huerto, como el Rescate. Bueno, no quiero enumerarlas porque seguro me voy a dejar alguna atrás y para nosotros todo es muy importante. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno con su hermano mayor estuvo acompañándonos y tuvo el detalle de otorgarnos la medalla de plata de la corporación. Para nosotros fue un gesto que les honra y que nos honra a nosotros también el tenerla. Desde aquí lo agradecemos. Paco, discúlpame, para terminar este, digamos, bloque del 9 al 10, 2 preguntas muy concretas. Tengo entendido que hubo un acto como muy emotivo de la banda el día 9, casi en privado. No sé si nos puedes contar algo de eso. Sí, y luego nosotros, la banda de música, perdona que y el día 10, aparte del acto y de la cantidad de autoridades que hubo y tal, ¿hubo alguna de las palabras del señor obispo que os llegaran especialmente? Pues voy a ir por partes. Sí. El acto de la bendición del sábado pues empezó con una diana de la banda de cornetas y tambores y la banda de música, muy de mañana, a las 8:30 de la mañana, pues empezó. Hubo una serie de salvas en forma de cohete, la banda hizo pasacalle y como para nosotros nuestras corporaciones musicales tienen tantísimo peso y significan tanto para todos los hermanos, porque es que son nuestra carta de presentación donde quiera que vamos. Vamos a tantas cofradías por la provincia, fuera, por Andalucía, y quien pone el nombre de la hermandad pues son su banda de corneta y tambores y su banda de música. Y es quien habla de la calidad de la hermandad, pues va hablando la banda de música. Pues fue un pasacalle y le otorgamos, digamos, el privilegio de cuando estaba todo el altar montado dentro de la iglesia, fueron los primeros que pudieron contemplar la imagen. Entró la banda de cornetas y tambores, pudo fotografiarse el grupo con el Cristo, de la misma manera la banda de música, después le ofrecimos un desayuno y justo antes de la ceremonia que ya era por la tarde, pues volvió a haber un nuevo pasacalle en el cual, como es costumbre aquí, se recogen a los cargos que hay en la procesión y pues en esto pues recogimos al autor de la imagen y a su mujer, a su familia, los acompañamos hasta la iglesia con música y se recogió también a los padrinos de la imagen. Y muy emotivo para mí particularmente, puesto que en mi caso han sido mis padres los que han recibido el honor de la hermandad de haber sido propuesto por el hermano mayor. Y entonces pues ya nos acercamos a la iglesia, entró Monseñor Catalá en procesión, ya tomó el cargo el coro de la Catedral de Málaga, magníficamente dirigido por Antonio del Pino, y lo primero que se hizo fue pues la bendición de la imagen antes de la misa. Y una vez terminado, pues un quinteto de metales representativo de nuestra corporación musical, pues tocó la marcha La Corona de Espinas, que como bien sabréis, para la Hermandad de la Veracruz viene significando a lo largo de un siglo, o más de un siglo, porque desconocemos la fecha de composición, pero se sabe que mínimo desde los años 30 lleva sonando en Almojía, pues sonó La Corona de Espinas, que funciona en modo de himno. Y las palabras del obispo, como bien dice, pues para nosotros lo significativo es donde nosotros mismos no vino a decir nada diferente que es el discurso que damos nosotros.
que es que la importancia de la imagen no está en la maravilla de talla, que creo que si alguna vez queréis hablar tenéis que llamar a algún experto en arte o al propio escultor. Nosotros de lo que vamos a hablar es de la fuerza devocional que tiene, de la unción sagrada que tiene la imagen, de la unción que tiene José María al transmitírsela y el haber sabido, no sé cómo decírtelo con palabras, mira que yo tengo palabras, pero me gusta encontrar siempre la precisa, y ha encontrado la necesidad de la hermandad, la necesidad de sus hermanos, ha sabido comprendernos perfectamente. Y cuando yo estuve en el taller a solas por completo, cuando vi la primera vez la imagen, estaba sola, había una música de fondo de monjes orando, estaba José María, estuve más de 15 minutos sin poder articular palabras. Lo único que alcancé a decirle fue gracias, y cuando ya conseguí quitarme el nudo de la garganta, pues fui lo más conciso posible y le dije que creía que esa imagen venía a su casa. En ese sentido, Paco, en el que tú has dicho de no entrar en temas técnicos, ni mucho menos, yo me voy a quedar para cerrar esta primera parte con una frase genial de Fray Luis de León, que decía que si Dios hace milagros a través de una imagen, no es porque quiere Dios que los cristianos la quieran más, sino porque la imagen es reflejo de los rezos y la devoción que los cristianos le profesan. Entonces yo creo que con eso nos podemos quedar para terminar esta primera parte. Nos quedamos con eso y vamos a escuchar ahora, para hacer un alto, la columna de humo de Miguel Díaz, que no está con nosotros, pero él siempre está. ¿Qué pasa, cofrades? Bienvenidos a Columna de Humo una semana más. Una semana más, una semana menos. Para la magna. Ejercicio, deberes. Es que me pasó el otro día en un grupo y me gustó la conversación y digo, la voy a compartir con todos porque creo que molaría saber realmente el impacto real que tenemos los cofrades y con toda la que estamos formando ahora o la que pretendemos formar en el mundo real. Pregunten, todos tenemos grupos WhatsApp, ¿no? Grupos de WhatsApp de todo tipo, ¿no? Están los grupos de WhatsApp cofrades, donde de frikis que estamos todo el día hablando de lo mismo, y grupos cofrades de trabajo, de amigos, de estudios, de amigos del barrio, etc, etc. Preguntad en ese tipo de grupos, o sea, en los no cofrades, si saben que hay más nada. O sea, preguntad realmente si saben lo que va a pasar el día 30. Os vais a quedar flipados. Más de uno no sabe ni lo que pasa. Es decir, esto es de lo de los 80.000 hermanos de cuota y los 40.000 de verdad, ¿no? No nos creamos lo que no somos. Es decir, lo digo por lo de lo que está pasando en Calle Larios con las luces, ¿no? Que están montando y tal. Que pensamos que, hombre, joder, ¿cómo van a estar montando y a la vez vamos a pasar nosotros? Es que ¿quién está interrumpiendo a quién? Es que quizás seamos nosotros los que por pantalones no hemos querido meter en el mes de octubre sí o sí. Entonces quizás hay que darle la vueltecita a eso, no decirla de qué bonito Málaga con todos los adornos. Claro, es que de toda la vida a esta época ya había adornos. Pero este año de los adornos vamos a meter dronos. Dale la vuelta y realmente pensad esa importancia que venden las altas instituciones sobre que los cofrades somos, digamos, los que vertebramos la ciudad. Opinión personal. Chicos, hasta la semana que viene. Con onomatopeya incluida, ni más ni menos. Termina Miguel Díaz. Vamos a dejar este tema porque vamos a hablar el domingo seguro en la tertulia de esto. Jaime, nos lo guardamos, porque yo creo que es un temita de debate. Nosotros nos vamos a volver a la provincia, nos vamos a ir a Mojía de nuevo y vamos a seguir con Francisco Morales. Paco,
ya hemos tenido una imagen aproximada de lo que ha sido el 9 y el 10. Hemos visto, además el domingo vimos imágenes del Cristo en la bendición, pero claro, para llegar a todo esto habéis seguido un proceso y Jaime, yo creo que es donde vamos a centrarnos en esta segunda parte del programa, en ese proceso de cómo una hermandad, que ya nos explicaba algo Paco, cómo una hermandad decide cambiar a su titular haciéndolo con un consenso por parte del Cabildo, y no solo el titular, sino también el trono. Hay una historia ahí detrás que vamos a ver si con Paco somos capaces de llevar un Paco ha hablado de unas causas y un hito. Las causas son el deterioro de la imagen, que era perceptible, y el hito es el Cabildo de noviembre del 18, donde se aprueba, como bien ha dicho, por un 90%. Lo que nos queremos preguntar, o te preguntamos desde las cofradías, Paco, es la génesis. ¿Cuándo surge el nombre? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuándo se empieza a plantear realmente la sustitución de la imagen por una, pues, que le diese mayor dignidad escultórica y mayor estabilidad, como tú has contado, ¿no? Una pieza que estaba hecha, pues, de aquella manera y con unas restauraciones, pues, que a lo mejor no eran las más adecuadas, fruto de la época, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cuándo surge la idea? ¿De dónde surge? ¿Y cómo se decide acometerla? ¿Y por qué José María Ruiz Monte? Me voy a poner un poco místico para darte la respuesta. Yo creo sinceramente que José María Ruiz Monte no lo elegimos ninguno de la hermandad. Yo creo que fue el Cristo quien eligió que fuese José María Ruiz Monte quien lo tallara. Verdaderamente es que creo, o había un consenso amplio de que la hermandad tenía una necesidad, y ahora podemos decir que aquí hay un elenco. Solo dentro de la provincia ya hay un elenco de nombres de imagineros y escultores de un nivel que creo que Málaga hacía siglos que no tenía. Y ya si ampliamos al panorama andaluz, pues habría donde elegir infinidad de artistas que te pueden hacer una obra sublime. Pero nosotros teníamos muy claro qué es lo que queríamos y qué era lo que necesitábamos. Porque no es una cuestión ni de moda, para nosotros era muy importante que no fuese una moda ni una corriente. O sea, nosotros no hemos elegido a José María Ruiz Monte porque sea un imaginero de moda y demás. Nosotros teníamos muy claro que la necesidad de la hermandad era recuperar 400 años de historia que nos avalan y que veníamos teniendo con una imagen maravillosa que había desaparecido, y que el naturalismo tenía que ser lo que la impregnara. Entonces, nosotros sabíamos de la obra de José María y no íbamos buscando precisamente lo último que estaba trabajando, porque su obra de más repercusión, que había sido el Cristo de la Misericordia para San Miguel de Miramar, creo recordar, pues una imagen, digamos, la podíamos catalogar como hiperrealista, y nosotros no era esa línea la que íbamos buscando. Nosotros buscábamos que aunase varios conceptos la imagen de nuestro crucificado. Una era principalmente que cuando tú vieras la estampa, pues vieras un Cristo de la Vera Cruz, un Cristo muerto en la cruz, en una cruz arbórea, y donde había dado su vida por todos nosotros, y que pendiera, cayera muerto, porque es el momento evangélico que a nosotros nos define. A la misma vez queríamos que recordara, pues, esa hermandad que hunde sus raíces en el siglo XVI y todo su bagaje, y entonces eso lo reunía, pues, esa imagen desaparecida. Y queríamos que recordara a la misma vez, pues, al Cristo actual, y que nos diera un recuerdo y no nos fuese ajeno a lo que llevamos tantos y tantos años rezándole, pidiéndole, orándole, poniéndole nuestro anhelo y nuestras necesidades, y a la misma vez le dábamos libertad al escultor para que él fuese quien hablase en su obra. Y creo que verdaderamente, pues, se ha cumplido con creces, y hasta quien pudiera ser más reticente,
que yo siempre defiendo a aquellos que tuvieran reticencia, incluso me parece más que correcto quien se pusiera a ello, pero creo que ha llegado esta imagen y ha llegado hablándonos a todos y donde tiene que hablarnos, que es dentro, por la fuerza que tiene y por el valor sentimental que ha alcanzado en una primera mirada que le he hecho. Paco, a mi juicio, hay un proceso de renovación estética, como vosotros definís en vuestra web, pero que arranca desde hace bastante ya tiempo, ¿no? Sí. Así he querido comentarlo en la lanzada. Creo que, por ejemplo, una punta de lanza en ese sentido fue la talla de Miñarro, del Santo Entierro, ¿no? Creo que ahí cambia totalmente el perfil y es cuando la hermandad ya se decide o se siente verdaderamente armada para recuperar ese pasado que poco a poco ha ido llegando con la crista de los columbarios, con el Cristo de Ruiz Montes, llegará próximamente con el trono de Francisco Naranjo. Entonces, en toda esta recuperación por la que habéis pasado muchas personas, ¿qué papel, por ejemplo, puede tener Francisco Naranjo o qué papel puede tener alguien de la cofradía con nombre propio que ha sabido encauzar todo esto? Yo creo que la verdadera fuerza que tiene la hermandad nuestra es esa, es que no hay un nombre propio. La verdadera fuerza que tiene la hermandad nuestra es que es un equipo con ideas muy claras que se ha cambiado de hermano mayor en sucesivas ocasiones, que ha ido cambiando toda la Junta Permanente y que ha seguido el mismo concepto y el mismo criterio, porque me hablas del cambio de imagen, pero yo me podría retrotraer a años anteriores y te podría decir que la hermandad nuestra fue pionera en la construcción de Casa Hermandad. Antes que la hermandad de la Veracruz de Almojía, que yo recuerde, seguramente puede haber algo por ahí. Hoy en día con las redes sociales cualquiera te lo puede rebatir, pero yo creo que estaría Aspiración y detrás estaríamos nosotros. La hermandad ya tenía dependencias propias en la posguerra y construye una casa hermandad, digamos, como hoy las conocemos, en el año 83 y apuesta por una banda de cornetes y tambores y al año seguido por una banda de música. O sea, que la apuesta de la hermandad ha ido ir creciendo desde siempre, en la medida de las posibilidades que ha tenido. Yo creo que eso nos ha pasado en general a todas las cofradías. Lo que sí hicimos es un ejercicio de reflexión y en vez de ir caminando a lo que yo podría llamar modas, que en cualquier hermandad, pues ahora la moda es esta corriente o tal corriente, sí hicimos un ejercicio. Creo que lo traíamos un gran grupo prácticamente desde niños, donde queríamos mirarnos a nosotros mismos en nuestra historia. Nosotros tuvimos la desgracia, digamos, de perder absolutamente todos los documentos, claro, y toda nuestra imagen. La hermandad, lo único que queda en pie de la hermandad después de los luctuosos sucesos de 1936, recordemos que en Almojía en el 31 se salva de la quema de convento, pero ya el 23 de julio pues sí se queman las imágenes, son arrastradas. De hecho, nuestra Casa Hermandad se levanta donde se quemó la antigua imagen del Santísimo Cristo. Y en ese aspecto, al perderlo todo, pues nosotros añorábamos un poco, pues precisamente nuestro pasado. Y al tener, de lo poco que posee la hermandad, era un par de fotografías de la imagen desaparecida del crucificado, una con maravillosa, además, una estampa dieciochesca cautivadora, con un pelo natural y un paño de pureza de unas proporciones desmesuradas, pero con un gusto magnífico. Pues vemos que es eso, ahí la podemos ver. Hay otra donde no aparece el pelo natural y se ve toda la peana. Y entonces, conforme a eso, pues nosotros queremos ir construyendo. Y pensamos que en vez de estar mirando moda de otras provincias o la imperiosa renovación que tuvo la ciudad de Málaga, pues nosotros quisimos mirarnos en nosotros mismos. Entonces empezamos a cambiar enseres recordando lo que nosotros teníamos y dejamos
el guión de Bacalao por retomar el guión atado. Y el trono del Santo Cristo, pues con la línea de Francisco Naranjo, que es, digamos, ahora mismo su obra cumbre dentro de nuestra corporación, pues ya venía precedida pues una crujía arbórea magnífica, los faroles que lo guían, los estandartes del Cristo, el estandarte de la Virgen, farolillo, Paco, todo. Perdona, estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Te voy a hacer yo una pregunta. Jaime va a terminar, es que vamos muy justito. De todo esto que estamos hablando y por lo que nos estabas diciendo, más que una revolución, vosotros habéis ido haciendo una evolución. No ha sido nada rápido, os habéis tomado vuestro tiempo, habéis tomado siempre decisiones con mucho consenso, como estábamos viendo, y la verdad es que es de admirar cómo no os ha podido la prisa. Eso tú sabes, y tú mismo lo estabas diciendo, en la capital muchas veces ha sido correr para llegar a no se sabe dónde. Vosotros parece que tenéis todo muy clarito. Es que creo que lo principal lo has dicho tú, no se sabe dónde. Es que nosotros no teníamos prisa en tener un trono. Nosotros hemos estado procesionando a la imagen del Santo Cristo en un trono de Lucena, de Angulo, y pues si tiene que estar 20 años, pues tiene que estar el trono de Angulo 20 años, porque nosotros no es que tenemos que estrenar un trono porque nadie haya estrenado un trono, porque no, nosotros que tenemos digamos, una hoja de ruta que hay veces que te la cambia el tiempo. Ahora mismo hemos estado en una pandemia que ya te marca. O teníamos unos proyectos y hemos tenido que abordar un salón de tronos en los 4 años anteriores que no era lo que la hermandad tenía planteado, pero se da la circunstancia de que se plantea la oportunidad y hay que tomarlo. ¿Eso qué hace? ¿Que otro tipo de proyectos tengan que postergarse en el tiempo? Pues tendrán que ser. Para mí un anhelo muy grande es que la imagen del Santo Entierro vuelva a procesionar en un trono con urna, que es el momento iconográfico que la hermandad nuestra tiene. Yo entré en la Junta de Gobierno para esa premisa y llevo pues al menos 16 años esperándolo. Pero yo no voy a imponer mi criterio porque sea una necesidad imperiosa. La hermandad tiene necesidades y uno tiene que saber ceder, digamos, esas ilusiones por la construcción de la cofradía. Y creo que la hermandad lo está haciendo en ese aspecto, digamos, bien, con toda la Junta de Gobierno. Eso hago mucho hincapié, porque aquí ha habido numerosas juntas de gobierno y yo creo que todas han tenido sus aciertos y sus errores, sus luces, sus sombras. Nosotros mismos, evidentemente, tendremos multitud de fallos, pero creemos que el paso tiene que ser esto y siempre, siempre apoyado en los hermanos, porque este Cristo maravilloso que tenemos, ese trono maravilloso que estamos esperando, ¿de qué vale si no tienes hermanos que te lo lleven, si no tienes hermanos que le pidan? Esto no puede ser una obra escultórica maravillosa que digamos todo lo bonita que es y que esté hueca y que esté vacía. Eso hay que llenarlo y eso tiene que llenarse con la fe de los hermanos. Y eso muchas veces le pierde la perspectiva, sobre todo ahora en el mundo virtual de redes sociales, donde todo es a golpe de clic y todo es de una manera menos profunda. Creo que tenemos que acentuar un poco en esto, en la imagen, en la devoción, y en eso es donde tendremos que construir a los nuevos cofrades o los actuales cofrades. Ahí probablemente... Paco, nos quedan 2 minutos, remata Jaime. Donde encontramos el respaldo, ¿no? Porque no son encargos artistas, son ofrendas. Lo que se hace porque vienen avaladas desde una confraternidad, desde una institución de hermanos devotos de una imagen. Entonces, ese es el sustrato teológico y de fe que sostiene todo el equilibrio. A mi juicio, no hay nada más auténtico y nada mejor que reconstruirte desde ti mismo, que es lo que tú has dicho, mirando tu pasado y sabiendo lo que tú eres. Y bueno, tal vez la velocidad en algunos pueblos, en algunas localidades, pues es más tranquila, hay más equilibrio en ella y se valora el sentido de lo permanente, cosa que en la ciudad muchas veces se nos olvida. Y buscando ese sentido de lo permanente y de lo antiguo y de esa recuperación vuestra hacia vuestro pasado, pues claro, tenemos ahí como última pieza que falta el trono de Francisco Naranjo, que estamos hablando de una obra pues que va a complementar de una forma perfecta al Cristo, una peana que lo va a elevar a la Santa Veracruz
a lo más alto que pueda y la va a mostrar a todo aquel que vea el cortejo, pero cómo se ha sucedido esto y qué se pretende con una cosa tan original y tan hecha para el Cristo, cosa que poco se produce, ¿no? Muchas veces se hacen los tronos de una manera y las imágenes de otra, o al revés, ¿no? Y en este caso va a haber un maridaje absoluto, un casamiento perfecto entre la imagen y el trono. Eso esperamos, desde luego. Nosotros tenemos mucho nervio porque aquí tenemos una problemática grande que es el espacio. Las calles son muy estrechas y luego el problema grave es el cableado. Ahora con la llegada de la fibra, pues vamos a encontrarnos con numerosos problemas porque cada día te instalan un nuevo obstáculo. Pero lo que sí es que en la imagen, en el diseño de Francisco Naranjo, que lo pueden ver en nuestra página web, que es veracruzdalmojía.com, pues ahí pueden investigar y pueden ver, pues digamos, nuestra historia, nuestras imágenes, pueden ver ese proyecto de trono y bebe de nuestra tradición. Es que Francisco nos ha entendido muy bien. Yo no sé si es que a mí es que me une amistad con él porque le tengo, además de mucho aprecio en lo artístico, en lo personal me parece, vamos, es un gran amigo. Y entonces yo creo que él nos entiende porque lleva ya muchos años con nosotros y ha sabido entender también la línea que la hermandad necesita y ha sabido marcarla pues precisamente pues en nuestra historia. Y luego en su arte que lo plasma y ha ido convirtiendo, ahí podemos ver las imágenes, ese es el frontal y si viésemos un lateral, el lateral de la imagen es prácticamente cuadrado, como podréis ver, la peana bebe en la peana desaparecida de la imagen y él lo ha sabido enriquecer y esos 4 arcángeles en las esquinas lo enriquecen muchísimo. Ahí vemos el diseño de las jarras, de las ánforas que irán puestas en el trono, que irán 4, que será el único toque floral que llevará el trono, porque el trono lo vamos a ver así. Si alguien quiere hacerse un poco la imagen de algo similar, habría que irse a Écija, que con el Cristo del Confalón, que tiene una línea diferente porque lo que lleva es mucha luminaria, pero sí conserva lo mismo. Estamos hablando de un pueblo de Sevilla y se lleva con varales por fuera. Es preservar tu idiosincrasia. Paco, estamos muy fuera de tiempo. Un sí, un no. ¿Tendremos el conjunto terminado con el Cristo para la Semana Santa de 2022? Pues quedamos emplazados para comentarlo una vez visto en la calle, porque va a ser un auténtico hito histórico, no solo para Almojía, sino para la provincia de Málaga, y estaremos muy agradecidos de que nos vuelvas a acompañar y compartirlo contigo el estreno de todo el conjunto. Pues si Dios quiere, en vez de verlo en la calle, antes, pues podéis acercaros, porque el pueblo se bendecirá y estará expuesto también para todos los cofrades que quieran acercarse y acompañarnos. No es mala idea, Paco. Te tomamos la palabra. Y oye, así vuelven a venir a Almojía y vuelven a poder contemplar la portentosa imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz. Eso es. Sin duda, Paco, muchísimas el referente gracias de la provincia para nosotros. Así lo haremos. Lo dicho, Paco, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto, te veremos y seguiremos hablando y te tomamos la palabra. Nos vemos por Almojía y si no, por aquí por Málaga, donde tú vienes bastante con las bandas. Paco, gracias. Vamos a romper ahí. El día 23 acompañaremos la Oliva. Allí podemos. La Oliva, eso vernos. es. Ahí nos vemos. Paco, adiós, gracias. Adiós, Paco. Jaime, nos vamos. Nos emplazamos el domingo a las 10 otra vez. Pero hoy sí tenemos estampa, que ha habido algún día que no. Hoy nos vamos a quedar con la estampa y nos vamos. Sí, ya dijimos que pedía cierta aleatoriedad, pero en este caso sí. Y no vamos a cambiar de tema, vamos a seguir en la Veracruz. El único toque discordante hoy ha sido nuestro amigo Miguel, al que echamos de menos. Nos vemos, Jaime. Adiós. No, nos vemos el domingo a las 10 en directo, aquí en Las Cofradías en YouTube. Hoy
Queremos vestir de historia una estampa que nos debe de acercar desde lo histórico, pasando por lo legendario e incidiendo en lo simbólico, a la Vera Cruz del Señor. La Vera Cruz no deja de ser en su definición y etimología como el vero icono, la verdadera cruz y el verdadero rostro de Cristo. Y es que durante un tiempo se hubo de recurrir al más alto grado de verosimilitud para llegar a la experiencia de fe, que aquellos instrumentos o vestigios del martirio pudieron acercar a la realidad de una pasión descarnada. Hoy tendremos una estampa que irá muy al pasado, hacia la llamada invención de la Santa Cruz por parte de la emperatriz Santa Elena. Recuerden que invención viene del latín y significa venir hacia. Podríamos contextualizar la historia con el sueño de Constantino, cuando la ribera del Danubio tuvo esa aparición tan decisiva. También podríamos embrollarnos con la propia biografía de su madre, Santa Elena, que podría explicarnos el porqué de su incesante búsqueda de los lugares y las reliquias sagradas. E incluso podríamos hasta enmarañar la historia con la importancia de la orden franciscana en el culto y la devoción de la Santa Vera Cruz y su iconografía. Pero no será posible en tan corto espacio. No disponemos tampoco de recursos para explicar la historia de Seth y Adán, de la rama del árbol de la misericordia, de las puertas del paraíso o de la viga del árbol del cedro del Líbano que Salomón guardaba en su templo y que tanto conmovió devotamente a la reina de Saba. En esta madera será justiciado. No. Hoy será un fugaz, largo viaje desde Jerusalén hasta el presente que nuestro GPS de la Immediate sitúa en Almojía. El descubrimiento de la Vera Cruz es uno de los pasajes más decisivos para la evolución y asentamiento del cristianismo en la antigüedad, pero su aquilatada extensión nos lleva a resumirlo con una escena brillantemente pintada por Masaccio. Si no saben quién es, lo buscan en la Wikipedia, en la que a partir de 3 niveles nos cuenta con audacia todo lo que hemos referido, y es que la lúcida interpretación del florentino evita con su brillante síntesis cualquier farragosa explicación que nos demuestre el por qué hoy, en el siglo XXI, y de la mano del imprescindible componente devocional, el imperecedero pero escaso talento y el empuje de la fe, que va más allá de la ciencia en sus cálculos, se le sigue rindiendo culto. ¿Y de qué manera? A la Vera Cruz del Señor.